Querido Padre que moras en los cielos, queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos, Señor, vaciarnos de todo lo que impida que tu Espíritu Santo descienda a este lugar o toque cada corazón de aquellas personas que están conectadas desde sus hogares, desde sus carros, desde cualquier lugar donde puedan encontrarse. Rogamos que podamos sentir que tú hablas a nuestros corazones. Permite, Padre, que podamos salir de esta programación o de este culto que rendimos a tu nombre decididos a no temer, decididos a avanzar en tu nombre, decididos a confiar en ti, decididos a ser personas valientes con un valor que venga únicamente del reino de los cielos. Háblanos a través de tu palabra, Dios, porque te lo suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 3. El libro de Esdras es la escritura base para el mensaje en esta hora. Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Dónde? En Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y note que ahora se pone interesante esto. Mire lo que dice el versículo 3. Y colocaron el altar, ¿dónde? ¿Sobre qué? Sobre su base. Y subraye esta expresión ahora. ¿Por qué pusieron el altar? Porque tenían miedos de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová sacrificio por la mañana y aquí otra hora. Y en la tarde. Me impresiona de este texto que específicamente dice que ellos levantaron el altar a Jehová porque tenían ¿qué cosa? Miedo. Hoy quiero hablarles del verdadero valor. Queridos hermanos, yo quiero traer su mente a algo impresionante. Hay una frase en la Biblia que aparece más de 365 veces. Hay una frase en la Biblia que es la frase más poderosa del mundo. Hay una frase en la Biblia que es la frase que más reconforta el corazón humano. Hay una frase en la Biblia o hay una expresión en la Biblia que cada vez que un ángel se aparece la dice, o cada vez que Dios le habla a un profeta le dice: dile esto a mi pueblo. Es la frase más poderosa, pero también es la frase más desconcertante. Es la frase que muchas veces más te aflige. Y tú dices: pastor, ¿cuál es esa frase? Que pueda ser poderosa y a la vez te pueda traer un tremendo desaliento. Es como esos caramelos que dicen que son dulces y qué más, y agrios a la misma vez. Tú dices: bueno, ¿cómo es que puede haber algo así en la vida? Hermanos, la frase de la cual quiero hablarles en esta hora es la frase: no temas. La frase no temas, cada vez que Dios se le aparecía a su pueblo, ya sea a través de un profeta, a través de un ángel, cada vez que le hablaba, Dios llegaba y decía: no temas. Y esa frase puede traerte mucha esperanza, mucho aliento. Es una frase muy poderosa, pero a la vez también es una frase un poco desconcertante. Es una frase que te puede sacar de balance. Es una frase o una expresión que te puede hacer decir: ¿será que yo tengo fe en Dios? Hay personas que a veces están pasando por un momento difícil. Y a mí como pastor me pasa mucho.
Personas que les ataca alguna enfermedad terrible y tú llegas y le dices, tranquilo hermano, confía en Dios, no temas. Y el hermano te dice, sí, pastor, yo conozco todo eso. ¿A usted no le ha sucedido? Hay personas que están en una crisis y tú vienes a repetirle un versículo bíblico de esperanza y la gente reacciona diciendo, desde mi niñez conozco todo eso. ¿Sabe qué te están diciendo? No importa lo que la Biblia me diga en este momento, yo me siento mal, yo tengo miedo, estoy inseguro de esta enfermedad que estoy pasando, no sé qué va a hacer con mi vida. Y cuando tú estás en un momento así, la misma frase que te puede traer paz y esperanza, la cual es no temas, esa misma frase puede hacerte sentir como que tú no tienes fe. Y te van a decir, un cristiano como tú, líder, tercera generación de adventistas, ante esta crisis tienes miedo, ¿dónde está tu fe? Y te pueden hacer sentir mal. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la Biblia en ningún momento te dice que tú no puedes sentir temor. En ningún momento la Biblia te dice no puedes sentir miedo. Porque ese sentimiento lo vamos a tener todos ante situaciones difíciles. La Biblia simplemente te dice no temas. Ahora, si la Biblia te dijera no sientas miedo, ahí está el problema. Porque todos en algún momento de nuestra vida, no importa cuán alto o cuán baja esté nuestra fe, hemos sentido o hemos experimentado miedo. El pueblo de Israel, en el capítulo 3 del libro de Esdras, estaba con Jehová. Estamos hablando que era el pueblo de Dios. Estaba haciendo lo correcto. ¿Sabes qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Levantando un altar a Jehová. Pregunto, ¿se puede levantar un altar a Jehová y tener miedo? Es lo que dice la Biblia. Dice el versículo que ellos levantaron el altar porque ellos cuando iban, en otras palabras, ellos decían, hay que hacer lo que hay que hacer. Yo voy a ir a adorar. Quizás cuando ponga el altar y se enciende el humo y pongamos el holocausto, los enemigos extranjeros de allí nos van a estar viendo. Pero no importa, aunque yo sienta miedo, voy a caminar en el nombre de Dios porque Jehová va a estar conmigo. Alabado sea su nombre. Porque, querido hermano, tienes que entender que el valor no es ausencia del temor, sino más bien es la certeza de que algo va a estar contigo en ese momento, no importa lo que tú estés sintiendo. Amén. En otras palabras, soy un ser humano, siento miedo, me da miedo avanzar en el nombre de Dios. Pero a pesar de ese sentimiento, yo sigo caminando hacia adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes qué estaba pasando en este contexto? Dios le había dado un territorio a su pueblo que perteneció anteriormente a otros pueblos paganos. ¿Y sabes qué pasaba? Los enemigos querían venir a recuperar ¿qué cosa? Su territorio. Pero querido hermano, cuando Dios te da algo, cuando Dios te entrega algo, cuando Dios pone algo en tus manos, cuando Dios te da un territorio, cuando Dios pone algo para ti, para tu familia, no hay diablo que te lo pueda quitar. Alabado sea Dios. Pero el diablo va a tratar de venir a quitarte tu territorio. Pero a pesar de que tengas miedo, mantente creyendo en Dios. Mantente creyendo en el Dios poderoso que va a estar contigo a pesar de tu miedo y tu temor. Y ese territorio que tú ganaste en el nombre de Dios en tu matrimonio, que antes era del diablo. Ese territorio que tú ganaste con respecto a tu hijo, que antes andaba en los caminos del diablo.
Ese territorio que Dios ganó contigo el día que te sacó del mundo, el día que te sacó de la cantina, el día que te sacó del bar, el día que te sacó de ese pecado que estaba acabando con tu vida y te estaba destruyendo. Ese territorio el diablo lo quiere volver a tomar, pero mantente firme en el nombre de Dios, porque Dios va a estar contigo. Levanta el altar, conságrate a Jehová y echa fuera al diablo de tu territorio. ¿Sabes cuántos cristianos me he encontrado diciéndome: pastor, yo me he dado cuenta que cuando me consagro, todo me comienza a salir mal? ¿Usted no conoce gente así? Conozco gente que me dicen: pastor, a veces me ha pasado que cuando no diezmo, recibo bendición. Pastor, a veces me ha pasado que cuando estoy mal en algún camino, se me abren a veces las puertas. Y hay cristianos que a veces tienen miedo a consagrarse a Dios. Pero querido hermano, vale la pena seguir avanzando, porque el diablo va a luchar contigo un tiempo. Y él te da una bendición momentánea cuando tú te apartas de Dios. Pero quien da una bendición completa y para siempre se llama Jehová de los ejércitos. Porque el diablo, lo mismo que te da, después te lo quita en una enfermedad. Pero Dios, cuando te bendice con economía, te bendice con salud y te da la mayor bendición, que se llama vida eterna. Amén. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios está llena de ejemplos de grandes hombres de Dios que en algún momento de su vida tuvieron miedo. Y usted dirá: pastor, sí. Porque usted puede ver personas muy fuertes, personas que usted dice: yo quisiera tener la fe de aquella persona. Dame la fe de Abraham, dame la fe de Sansón, dame la fe de ese personaje bíblico. Y cuando uno está en la iglesia entrando, a veces admira: dame la fe del hermano fulano. Pero estas personas, aunque usted las ve firme como un roble, por dentro están llenos de miedo. Pero siguen avanzando. Se los explico de la siguiente manera, y ojalá que esto nunca le suceda a usted. ¿Te imaginas estar en tu casa? Tienes a tus hijos durmiendo en otro cuarto y usted está en este cuarto, y de repente entran 3 hombres para asaltar la casa y van directo al cuarto de tus hijos. ¿Tú vas a sentir miedo, sí o no? Vas a estar temblando por dentro. Tu vista se va a nublar. Vas a estar con un miedo terrible porque no tienes armamento, no tienes nada. Los hombres están armados y van camino al cuarto de tu hijo. Aunque te maten, usted sigue caminando, ¿sí o no? Porque eso es lo que se trata en la Biblia. Lo que Dios te está diciendo en esta hora es: sí, hijo mío, al seguirme vas a sentir miedo, pero sigue avanzando, porque el verdadero valor es sobreponerse al miedo y caminar en el nombre de Cristo Jesús. Pero tú dirás: pastor, ¿y los personajes bíblicos sintieron miedo? Ven conmigo a la palabra de Dios. Le invito a ir conmigo al libro de Jueces, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, aquí está hablando Jehová con Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado, ¿dónde? En tus manos. Gedeón está en un conflicto, tiene que enfrentar un desafío. Sigue conmigo para que entiendas lo que te quiero decir. Desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Qué le está diciendo Dios a Gedeón? Ese cáncer que te diagnosticó el médico va a desaparecer, amén. Esa crisis económica se va. Esa crisis en tu matrimonio se acabó. Esa crisis que tú estás pasando se fumó. Yo te he dado la victoria, amén, hermanos. Pero mira cómo se pone de interesante el versículo 10. Porque Dios nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Dios conoce nuestros temores. Dios te conoce a ti más que lo que tú te conoces. Dios le está diciendo a Gedeón primero: mira, Gedeón, desciende, yo te di la victoria.
Versículo 10. Y si tienes temor de descender. Espérate un momentico. Dios le da la victoria ¿a quién? A Gedeón. Le dice, yo te di ¿qué cosa? La victoria. Pero Gedeón, si tienes temor, es decir, Dios sabe que nosotros sentimos miedo. Dios sabe que nosotros nos entristecemos muchas veces. Dios sabe que nosotros a veces temblamos. Dios sabe que nosotros nos sentimos inseguros. Y le dice, y si sientes temor de descender, baja con furia tu criado al campamento. Y cuando yo leía esto en mi casa decía, bueno, como ya Dios le dijo arriba a él que la victoria era de él, él no descendió con furia. Mire lo que dice el texto en el versículo 11. Y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y mire lo que dice el texto. Y él descendió ¿con quién? Es decir, que Gedeón, aunque Dios le dio la victoria, ya Dios le había dicho que iba a ganar. ¿Qué tenía Gedeón? Pregunto, ¿descendió Gedeón y ganó? Sí, pero ¿lo hizo con miedo, sí o no? Entonces, hermano, si usted en alguna situación de su vida siente miedo, no es falta de fe, es una reacción normal. Pero a pesar del miedo, sigue caminando, sigue avanzando, que Jehová está contigo. Pero Fura era de esos amigos que, usted conoce esos amigos que usted no tiene que darle mucha cuerda para que vayan con usted a hacer lo que sea. Gente que usted diga, oye, vámonos ahora mismo a Kentucky Fried Chicken a comer ensalada. Vámonos. No, así era Fura. Y Dios le dijo, mira Gedeón, si tú sientes un poquitico de miedo, busca Fura, vete con él. Y Gedeón dijo, Señor, me diste la victoria y todo, pero yo tengo miedo. Yo voy a caminar en tu nombre, pero déjame ir con Fura. ¿Y qué decir de Abraham en el libro de Génesis? Ustedes saben quién es Abraham, el padre de qué cosa? De la fe. Y muchas veces nosotros creemos que cuando tenemos miedo es falta de qué cosa? De fe. Y la gente te dice, no tengas miedo. Usted es alguien grande, avanza. No debes sentir miedo porque Dios está contigo. Sí, Dios está conmigo, pero yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Y cuando hay un desafío delante de ti es natural sentir miedo. Así que el diablo que no te engañe más con ese jueguito que si tienes miedo es porque Dios no está contigo. A pesar del miedo, sigue avanzando que Dios siempre está contigo. Y Abraham, el padre de ¿qué? De la fe. Llega en el capítulo 12 de Génesis a un lugar y le preguntan, Abraham, ¿y esa quién es? No, esa mi hermana. ¿Estás seguro que es tu hermana? Sí, mi hermana. Y cuando usted analiza la historia, todo el desenlace es porque Abraham, el padre de la fe, ¿qué tenía? Miedo. Porque él dijo, si yo digo que es mi esposa, según la tradición de ese tiempo, me van a eliminar a mí para quedarse ¿con quién? Con ella. Porque todo ser humano en algún momento, en alguna encrucijada de su vida, siente miedo. Génesis capítulo 15, versículos 11 y 12. Y vamos a seguir con el padre de la fe, ¿ok? Dice la Biblia, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Espérate un momentico. El padre de la fe, el que dejó su tierra y su parentela con temor a la oscuridad. No. Pastor, usted no sabe algo, que yo a veces tengo miedo por la noche y tengo que dormir con la luz encendida. Mira, a Abraham le pasó lo mismo. Y entonces tú creíste que cristiano soy, que tengo miedo a la oscuridad. ¿En algún momento has sentido miedo? Ok, ahora sí te digo, Dios puede ayudarte a dormir con la luz apagada si confías en Él.
Pero no está mal que en algún momento haya sentido miedo, no es falta de fe. Los grandes hombres de la Biblia en algún momento sintieron miedo. Lo malo es tú quedarte paralizado por el miedo y no seguir caminando por fe en el nombre de Cristo Jesús. Génesis 28:15. Estamos estudiando personajes que han sentido miedo. Al 17 dice: he aquí yo estoy contigo. Aquí le está hablando Dios a Jacob. Y te guardé por donde quiera, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué cosa? Y yo que no lo sabía. Verso 17. Y tuve miedo y dije: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, y es mi frase preferida, que casa de Dios y puerta de qué cosa? Del cielo. Y también a Isaac le pasó lo mismo en Génesis 26:7. Le pasó lo mismo que al papá. Y dice la Biblia en Génesis 26:7: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Es decir, lo mismo que le pasó al papá, le pasó ¿a quién? Al hijo. Fíjese que son recortaditos por la misma tijera, el gran Isaac. Y él respondió: ¿es quién? Mi hermana. Porque ¿qué tuvo él? Miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso parecer, o un parecer perfecto. Querido hermano, te hablé de los tres grandes hombres brillantes de la Biblia. Usted le pregunta a un judío: no, yo soy padre de Isaac, de Abraham y de quién más, y de Jacob. Toda la familia, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué? Porque son personajes que ellos los ven como grandes baluartes. Sin embargo, aunque usted los veía como robles firmes parados en la raya, dice la Biblia que en algún momento de su vida sintieron miedo. Entonces usted me dice: ay, pastor, usted ahora me deja un poco más tranquilo, porque yo ante situaciones de mi vida he sentido miedo. Y me habían hecho creer que si usted siente miedo es porque Dios no está contigo. Cuidado. Los grandes hombres de la Biblia han enfrentado grandes cosas con miedo, pero con un ingrediente superior que se llama fe. Es que con miedo siguieron avanzando, con temor siguieron caminando y alcanzaron grandes cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué decir del gran Moisés? El gran Moisés dice que también cuando mató al egipcio sintió ¿qué cosa? Miedo. Y usted dirá: ah, claro, pastor, Moisés sintió miedo porque hizo lo incorrecto ante la vista de Dios. Ah, está bien, comparto ese argumento contigo, pero te voy a poner un ejemplo más. Dice que Noé, que estaba haciendo lo correcto ante la vista de Dios, en Hebreos 11:7, que Noé, aunque estaba haciendo lo correcto, construyendo un arca por fe, también sintió miedo. Pero si no te combino ese ejemplo, tengo un ejemplo más para ti impresionante. Y es el ejemplo de David. ¿Qué usted me quiere decir, pastor? Que David, el hombre que enfrentó gigantes, tenía miedo. No. Eso sí no se lo voy a tolerar en esta hora. No le voy a tolerar eso. ¿Cómo usted me va a decir a mí que David, que en el departamento me enseñaron que mataba leones y qué más? ¿Usted ha enfrentado alguna vez un león y un oso? Bueno, quizás ha enfrentado a su esposo o a una leona, a su esposa. Pero David, el hombre que enfrentaba leones y osos, pastor, sintió miedo. El hombre que se enfrentó a David y Goliat. Ah, no, pastor, mire, yo le voy a explicar porque yo soy teólogo. El miedo que él sintió fue después que él se quedó entretenido en la casa, observó por la ventana y vio a Betsabé caminando de aquí para allá bañándose en ropa ligera.
Entonces él, fíjese pastor la explicación que le estoy dando, porque usted está sacando unas conclusiones ahí un poco raras y yo no entiendo hacia dónde usted va con el sermón. Él en ese momento sintió miedo porque antes de eso él mató a Goliat, él mató osos, él hizo esto. Ya cuando él viene a sentir miedo ya era una persona que estaba en pecado, alejado de Dios. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 88 del libro de Salmos, del 15 al 17. Mire lo que dice David. Yo estoy afligido y menesteroso. No, espérate que ahora sí se pone bueno esto. Está hablando David. Yo estoy afligido y menesteroso después de haber pecado y haber estado con Betsabé y haber asesinado a Urías Geteo. ¿Dice eso su Biblia? Dice la Biblia, yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud. He llevado tus terrores, he estado medroso. Espérate. Pastor, un momentico. Cuando David se enfrentó al oso, ¿sentía miedo por dentro? Claro. Cuando David se enfrentó al león, ¿sentía miedo por dentro? Claro. Cuando David se enfrentó a Goliat, ¿sentía miedo, temor por dentro de lo que iba a pasar? Claro. Entonces, pastor, cuando yo estoy ante una crisis en el matrimonio, de salud, económica, en cualquier ámbito en el trabajo, y yo siento miedo de lo que va a pasar en el futuro, ¿es normal como ser humano? Sí. Pero la diferencia está en quedarte paralizado y no seguir avanzando, porque hay un tipo de miedo que te paraliza. Y si te paraliza, entonces el diablo gana la batalla sobre ti y sobre tu vida. El gran Pablo, el segundo maestro después de Jesucristo, en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5 dice lo siguiente: porque de cierto cuando veníamos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos y de adentro ¿qué cosa? Temores. Es decir, que Pablo, el cual llevó la obra del evangelio a todo el Asia Menor, el cual adelantó la obra, el cual fundó iglesias, el cual hizo grandes cosas, no solamente enfrentaba conflictos externos, sino que tenía temores, ¿qué cosa? Internos dentro de su corazón. Ahora, usted me puede estar diciendo, bueno, pastor, ¿y por qué usted me ha dicho todo esto? ¿Por qué usted me ha dicho a mí todas estas cosas? ¿Por qué me ha querido mostrar todos estos ejemplos bíblicos? Hermano, porque hay una gran realidad en todo esto. Todos, en algún momento de nuestra vida, pasamos por ese sentimiento llamado miedo. Pero Dios quiere que por fe nos sobrepongamos y no nos paralicemos, seamos hombres de verdadero valor y sigamos avanzando. Valor no es no sentir miedo, es ir a pesar del miedo. ¿Usted cree que un soldado cuando va a pelear a Afganistán va de fiesta? Y ve las bombas cayendo, oh, qué rico, estamos aquí, pon música, sube la música. No, él siente miedo. Y nosotros somos soldados de Cristo, amén. Y la lucha contra el diablo es dura, no es liviana. Y todos sabemos que enfrentarnos al diablo es fácil o difícil. Pero ¿por qué a pesar de que es difícil enfrentarnos al diablo seguimos caminando? Porque hay algo superior dentro de nosotros que nos hace caminar, nos hace avanzar. Y ese algo se llama Dios, que nos ha dicho, aunque sufras aquí y te enfrentes al diablo aquí, si a pesar de lo que te hace el diablo y el miedo y el terror que te hace sentir el diablo, tú sigues avanzando, vas a estar conmigo en el reino de los cielos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Por lo tanto, hay por lo menos 7 acciones que tú debes de tomar para vencer el miedo. Son 7 verbos, 7 acciones. Acción número 1, actúa. ¿Cómo, pastor? Actúa. No esperes
que se te quite el miedo, actúa en el momento. No esperes a que se te pase el sentimiento. Ah, no, yo voy a actuar cuando ya me pasó el sentimiento de sentir miedo. Ahí es que yo avanzo. No. Si David hubiera esperado eso, hubiese perdido. David avanzó contra Goliat, avanzó contra el león, avanzó contra el oso a pesar de sentir miedo. Es decir, si quieres vencer el miedo, tienes que actuar a pesar de ¿qué cosa? Del miedo. Número 2, segundo verbo, evalúa. Tienes que evaluar qué cosa es más importante. O paralizarte de miedo, perder tu salvación eterna, o seguir avanzando hacia adelante y alcanzar el reino de los cielos. ¿Cómo? No entiendo mucho qué me quiere decir. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿A cuántos le gustaría ir a hacerse una cirugía de corazón abierto? Levante la mano al que le gustaría. Pero cuando el doctor le dice, mira, vamos a evaluar tu caso. Si no te operas, te mueres mañana. Pero si te operas, puede ser que te quedes en el salón de operación, pero puedes vivir 15 años más. ¿Qué hace usted? Bueno, evalúo la situación y digo, ¿vale la pena qué cosa? Correr el riesgo y operarme. Así mismo pasa con Dios. ¿Es fácil la vida cristiana? No, dice que el camino que conduce a la salvación es ¿qué cosa? Estrecho. Pero cuando usted evalúa la situación, vale la pena, a pesar del miedo y lo estrecho del camino, avanzar en Cristo. Porque si sufrimos aquí, reinaremos allí en el reino de los cielos. En tercer lugar, el tercer verbo tiene que ver con buscar. ¿Pero buscar qué? Busque a su fura. Como pastor, sí, busque algún fura en su vida. Alguien que lo anime usted a seguir hacia adelante. Ese fura puede ser su esposa, su hijo, su hermano, su hermana, un hermano de iglesia, un líder de iglesia. Busque a alguien que lo motive a sobreponerse a sus temores, a sus miedos. Siempre hay alguien, algún amigo que lo pueda ayudar. Y si no tiene ningún amigo, le queda uno que es el amigo de los amigos, que se llama Cristo Jesús. Número 4, cree. Tienes que creer a Dios por encima de tus sentimientos. Ya Dios le había dicho a Gedeón, la tierra es tuya, ve y conquístala. Pero nosotros muchas veces nos pasa como Gedeón, no, yo voy con fura porque yo tengo miedo, aunque ya tú me dijiste lo que me dijiste. Cree por encima de lo que estés sintiendo que Dios fue, es y seguirá siempre siendo poderoso, y a Él sea la gloria. Número 5, determina. Hebreos 13:6 dice lo siguiente: de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacerme el hombre. Usted tiene que predicar, usted tiene que salir hacia adelante, usted tiene que ser una persona determinada. Tome la determinación de decir, no importa lo que me puede pasar en este mundo, si Dios está conmigo, aunque yo sienta miedo, sienta temor, estoy determinado a seguir avanzando. El diablo no me va a vencer, yo voy a triunfar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Número 6, recuerda. Y usted dirá, pastor, ¿recuerda qué? Recuerda siempre que Rambo es una película. Sí, Rambo es una película. Que usted, ¿cuántos jóvenes acá, ya con años en la cabeza, con canas, vieron la famosa película de Rambo? Los niños no saben lo que estoy hablando. Que le daban un balazo por aquí y la carne le salía de nuevo. Y le un brazo y el brazo le salía. Recuerda que nosotros no somos Rambo. Y cuando estés en ese momento de miedo y te sientas así, el diablo traiga pensamientos a tu mente, ¿cómo vas a tener ese miedo si Dios está contigo? Porque el diablo te trae esos pensamientos a la mente para desanimarte. Recuerda que Abraham, el padre de la fe, ¿qué cosa? Sintió miedo.
Que Isaac sintió ¿qué cosa? Miedo. Que Jacob ¿qué sintió? Miedo. El gran Gedeón sintió ¿qué cosa? Miedo. David, el que mató osos, leones y gigantes, sintió ¿qué cosa? Miedo. Elías. Y número 7, rechaza. Dice Nehemías 6:19. Además hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaba de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Tú tienes que rechazar todas aquellas cosas que puedan traer temor a tu vida. Recházalo. Rechaza todo aquello que el enemigo traiga a tu vida para aterrorizarte. El enemigo va a traer muchísimas cosas a tu vida, pero tú tienes que decirle al diablo: apártate de mí, Satanás, te rechazo todo lo que me traigas en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú haces estas 7 cosas y tomas estas 7 acciones, tú vas a poder vencer tus temores y tus miedos. Aunque lo sientas, vas a seguir avanzando. Una de las cosas más buenas y más tristes es el internet. Porque en el internet a veces nos hace la vida un poco más triste. ¿En qué sentido? En que nos hace tener más temores aún de lo que tenemos. Y es imposible rechazar algunas cosas. Si le sale un grano aquí en la frente, usted va al internet y el internet te dice: puede ser desde cáncer hasta una espinilla. Pero entonces usted no va a pensar que es una espinilla, usted va a pensar enseguida qué cosa es: cáncer. Mi esposa, que es enfermera, no es doctora, siempre me dice: no puedes irte a pensar en el peor diagnóstico. Rechaza esa idea. Vete de lo sencillo a qué cosa, a lo más complicado. Pero el ser humano lo hace diferente. El ser humano por lo general siempre qué cosa, va al mal pensamiento. No, esto va a ser malo, se va a poner más malo. Y muchas veces sucede en la vida que como tenemos esos pensamientos en la mente, nos angustiamos, nos entristecemos y nunca nada de eso que pensamos pasa. Por eso, hermano, es importante que usted rechace todos esos malos pensamientos, rechaza todo ese temor, recházalo, aleja todo lo que el diablo pone en tu vida. Y le voy a dar un consejo: relájese, relájese, echa fuera ese temor, ese miedo, rechaza todo eso. Y si usted toma estas 7 acciones, usted va a poderlo lograr en el nombre de Cristo Jesús. Y usted dice: pastor, ¿qué apoyo bíblico tiene eso? Para mí el mayor apoyo bíblico con respecto a esto que estoy hablando es lo siguiente. Dice la Biblia, no dice el pastor Milko, sino dice la Biblia, que la fe viene ¿por qué cosa? ¿Por qué cosa viene la fe? ¿Por qué cosa viene la fe? Y el oír la palabra ¿de quién? ¿Del diablo? ¿Del internet? ¿De CNN? ¿De lo que dice el hermano tal? ¿De lo que dice fulano? Y que esto se puso malo y que se puso más malo y que las noticias son malas. No, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, el miedo, el temor viene por escuchar la voz de yo no sé quién. Viene por escuchar la voz de CNN, de Univision, de ABC News, del hermanito tal, de fulano, de mengano, de Esperancejo. Desconéctese de todo eso y escuche la voz de la palabra de Dios. Rechace toda gente que no venga a hablarle en fe. Abre el oído a toda persona que le diga: hermano, vas a ver que vas a triunfar en el nombre de Jehová de los ejércitos. El que venga y te diga: tu hijo está perdido, no tiene solución, bájale el volumen. El que te diga: aunque tu hijo está perdido, si tiene fe, Dios lo puede sacar, sanar y levantar. Dile amén, vamos hacia adelante. Acepto esas palabras, las tomo por fe y en el nombre de Jehová
vas a ver que va a suceder. Alabado sea Dios. Jesús en el Getsemaní, no podemos decir que sintió miedo, porque es el Hijo de Dios, pero sí estaba bien angustiado. Comenzó a sudar, se sintió triste. Sin embargo, Jesucristo dijo las palabras más lindas del mundo: Padre, si es tu voluntad, haz qué cosa, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Jesús, aunque sintió el dolor, porque tú no has entendido, tu vida de pecado te tiene en el piso tumbado. Imagínate Jesús que tenía los pecados del mundo entero. Sin embargo, a pesar del dolor que él sentía, él siguió caminando hacia adelante. Llegó a la cruz y por su salvación, porque él venció, nosotros hoy tenemos victoria en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? En ocasiones vas a experimentar momentos de miedo, pero mantente luchando. No hay nada que el diablo tema más que un cristiano que se mantiene enfocado luchando la buena batalla de la fe. El diablo es como un oso. Si un oso está delante de usted y usted sale corriendo, ¿sabe qué va a hacer el oso? Va a correr detrás de usted. Pero si el oso le sale y usted se le para firme, tiene más posibilidades de subsistir a un ataque de un oso que si sale corriendo. Y dicen algunos especialistas que si usted se le para y levanta las manos y se queda quieto, puede ser que el oso dé la vuelta y salga corriendo. Porque el oso no está buscando un combate, el oso está buscando una presa llena de miedo, paralizada, que salga corriendo. Así mismo es el diablo. El diablo no está buscando cristianos que quieran luchar contra él. El diablo está buscando cristianos que sean presas fáciles, que ante la mínima dificultad se quiebren y se paralicen de miedo y no sigan peleando por su hogar, por su familia, por sus hijos, por llegar al cielo. Párate firme en la raya, levanta tus brazos al cielo, páratele de frente al diablo y dile: diablo, a mi hijo no me lo vas a quitar, a mi esposa no me la vas a quitar, a mi familia no me la vas a tocar, porque mi familia, aunque estoy aquí parado con miedo, pero Jehová está conmigo. Vamos a luchar frente a frente en el nombre de Jehová. Y estoy convencido que el diablo terminará huyendo, porque el diablo no está buscando cristianos que, a pesar del miedo, como Abraham, como Gedeón, como David, se paren y caminen a pesar del miedo. El diablo está buscando presas fáciles. Hoy te digo algo: al igual que el pueblo de Dios en el libro de Esdras, yo me levanto y pongo un holocausto ante Jehová. Aunque los enemigos vecinos se enteren, con miedo voy y adoro a Jehová. Y yo sé que al adorar a Jehová, mi familia, mi hogar, mis iglesias, todo estará protegido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Queridos hermanos, ahora vamos a pasar al acto bautismal. Quiero invitar a Misael para que cante. Pero mi deseo en esta hora es, a pesar de, sigue caminando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que a Dios sea la gloria.